Todo el mundo cuando habla del tercer ojo se recuerda el famoso libro que se llama justamente El tercer ojo. Sabe que muchas cosas que dice este libro son ciertas. Yo no garantizo la existencia de esta cirugía que él cuenta, donde se abre esta zona, se introduce una escama de madera. No vi, no practiqué, no practicaría de todo modo. Porque justamente no es necesario para el desarrollo del tercer ojo. Es cierto que en India en Tibet existe un ejercicio extraordinario, tal como provocar la convergencia de los ojos, un estrabismo convergente adentro del tercer ojo. Es cierto que el tercer ojo es el ojo de los vendedores, de los hipnotizadores. Yo escuché cursos de venta norteamericanos y enseñan perfectamente cómo tomar y dominar, como el vendedor debe tomar y dominar el tercer ojo del cliente, lo que es una toma de poder, diría un abuso de confianza y es una invasión total. Y provoca rebotes de todo tipo, reacciones, una violación del libre albedrío. Fue tan fuerte esta violación que en Francia apareció una ley que prohíbe, que dice que cuando una persona recibió un vendedor en su casa y que firmó, tiene un plazo de 15 días para poder anular su venta, su compra. Pero le certifico que es posible, sí es posible estar influenciado en el tercer ojo. Es el caso de personas muy dominantes, muy dominadoras. Gracias a este tercer ojo, en realidad, podemos todo. ¿Y qué significa podemos todo? Si el tercer ojo es dormido, es decir, si el lazo eléctrico que hay entre la glándula pineal y el chakra mismo, que es al nivel de la piel, el famoso tercer ojo, si el cable es cortado, es un cable invisible que se llama en sánscrito el antakanara, en realidad, si este cable es cortado, toda la energía que viene al cerebro no basta para dar voluntad a la persona. Parece que la persona sueña, puede tener sueños maravillosos, pero nunca los realiza. La diferencia entre un soñador y un realizador es si este pequeño cable que existe entre la glándula pineal y el tercer ojo es intacto o no. Y es una enfermedad de tener una voluntad que nunca llega a nada, es una enfermedad bioenergética que se sana, hay entrenamiento especial para Después, no hay que creer que entrenar el tercer ojo es suficiente para lograrlo todo en la vida. En realidad, el ser humano, el otro ser humano que hay dentro de nosotros, el verdadero ser humano, es un ser bioenergético donde todo es dependiente. Su corazón es ligado a su hígado, que es ligado a los riñones, ligado a los pulmones. Esta dependencia existe tal cual en todos estos otros órganos que son bioenergéticos, porque son otro cuerpo de otra persona que vive en nosotros y que se despierta cuando nosotros dormimos, justamente. Entonces, no sirve de pretender desarrollar el tercer ojo si también no entrenamos la kundalini, es decir, esta energía de la columna vertebral, a subir intensamente. Y todo no sirve si no llegamos a armonizar nuestros chakras entre ellos. Nuestra vida relacional depende de la intensidad de la kundalini y de un buen alineamiento de los chakras. ¿De qué sirve las piedras, las flores de Bach? Todo sí, son aditivos que son milenarios. La medicina alternativa no es moderna, es la medicina ayurvédica antigua pintada de tecnología moderna, en realidad. Es una medicina antiquísima. Entonces todo es interdependiente. Tenemos que lograr un buen equilibrio de los chakras, levantar la kundalini, hacer que los meridianos, que son los meridianos, son como hilos eléctricos que van a tomar la energía en la columna vertebral, en la kundalini, y la van a distribuir en los órganos. Y es cierto, y es totalmente cierto, que cuando existe una deficiencia que se prolonga mucho tiempo en este cablerío, siempre el órgano al cual corresponde va a tener problema. Y la ciencia de los meridianos me pone cosas en evidencia que no son evidentes bajo ningún concepto en la medicina moderna. Por ejemplo, el meridiano del hígado llega a una zona del cerebro donde se fabrica el recuerdo. Cuando hay una alteración en el meridiano del hígado, va a haber una alteración en el recuerdo. Nadie vería una relación entre el hígado
y recordarse. Pero a través del meridiano sí hay un relacionamiento. Y entonces todos estos cursos de digipuntura, de acupuntura, de moxibución, de shiatsu, estas cremas que trabajan el cuerpo, la reflejoterapia, por ejemplo, el trabajo de los pies, donde hay una imagen del cuerpo energético, la auriculoterapia, la iridopuntura, todo este son medios de trabajar intensamente todo nuestro cuerpo de bioenergía. Pero lo más sencillo es de abrir un libro, de sentarse, de respirar y visualizar. Porque lo que nadie sabe es que el poder de este tercer ojo es tan extraordinario que manda a la energía. La energía vital se distingue de la energía eléctrica por ser una energía inteligente. Si usted, yo lo ayudo a meterse en un estado de conciencia distinto, y yo le hago imaginar suficientemente tiempo, con palabras adecuadas, con sonidos adecuados, que hay una esfera de energía encima de su mano derecha. Esta esfera no va a ser una alucinación, va a ser una realidad. Su mente va a fabricar un contenedor, una red psicotrónica, se llama, como esta red de pescador, en forma de esfera. Y usted va a colocar adentro de esta esfera, esta red, la máxima cantidad de energía de vida que lo rodea. Luego esta esfera usted la puede absorber por la mano, la puede hacer circular en su cuerpo y usted provoca una regeneración. Que no es posible con la energía eléctrica, es posible con la energía de vida. Por desgracia, hay una vecina que lo odia. Esta señora puede hacer lo mismo con la energía, pero con la energía de muerte. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene un enorme poder de manejar energía de muerte? Si esta persona odia a los demás, lo envía como verdaderamente rayos de muerte, rayos negativos, que van a perforar las capas de protección que hay alrededor de nosotros, penetrar y enfermar. Se llaman maldición, se llama mal de ojo, se llaman como se llama, pero estos son daños que la mente hace utilizando la energía de muerte. La base de la magia negra es por todo el mundo, yo incluido, ustedes incluidos, hemos cometido un acto de magia negra en nuestra vida, seguramente. Cuando odiamos, todos hemos odiado cualquier cosa, el camión que nos pisó el pie la semana pasada, lo hemos odiado. Cada vez que odiamos cometemos un acto de magia negra, porque absorbemos energía de muerte y le enviamos, en realidad. Esto es cierto, el odio es la palanca de acción, diría, de la fuerza negativa. Si esta persona es solamente pesimista, y no tiene un gran poder mental, entonces esta persona va a absorber esta energía y la va a meter en su cuerpo. Y aquí, tarde o temprano, va a somatizar un cáncer o puede hacer depresiones o lo que sea. El ser humano, hasta 5% de energía de muerte, 95% de vida, está perfecto. Cual que sea la edad, cual que sea su nivel social, su actividad intelectual, debe tener 5 o 95, es decir, 5 máximo de energía de muerte, 95 de energía de vida. ¿Okay? Y hay que pelear muy duro para poder conservar este equilibrio, muy, muy duro. Ustedes saben la cantidad de gente que se enferma solamente porque no van nunca a pasear bajo los árboles, solamente ¿Saben cuánta gente que vive prostrado en su casa por el miedo al frío, por el miedo a las agresiones, se priva de vivir varios años con mucho bienestar, solamente por no ir en un jardín, por no respirar? La mayoría de nosotros, cuando estamos sentados, respiramos con la mitad de los pulmones, la parte alta. ¿Sabe la extraordinaria diferencia que es si inspiramos por la nariz e inflamos la parte baja, la barriga, y en este caso aumentamos no solo la cantidad de oxígeno, sino que hacemos trabajar los chakras, el diafragma, de otro modo? El diafragma tiene un poder de regulador energético muy importante. El agua. Hay una enorme diferencia entre tomar un agua de canilla, un agua mineral, o por ejemplo, invertir 30 segundos para hacer algo encima del agua para que absorba una gran cantidad de energía de vida. Yo le he dicho, esta energía de vida y de muerte obedecen a la mente. Usted podría aprender técnica para limpiar un agua de la energía de muerte y cargarla de energía de vida. Entonces se dan cuenta de los medios extraordinarios que están alrededor de nosotros y que no sabemos cómo emplear. Una sola naranja
tiene más sabiduría de vida que toda una facultad de medicina.